Bienvenidos, bienvenidas todos a este penúltimo encuentro del ciclo La Historia Oral y las y los historiadores en el siglo XXI. Ha sido viene siendo una experiencia de lo más interesante para nosotras y bueno, para nosotras y para quienes nos han acompañado. Desde el ISIR, entonces, le damos formalmente la bienvenida a quienes están hoy aquí. Agradecemos su interés en este ciclo. Y bueno, para quienes nos desempeñamos en esta línea de investigación sobre sociabilidad y espacio público, sobre mujeres y movimientos de mujeres en la Argentina contemporánea, es un gusto y una alegría darles la bienvenida al encuentro de hoy, que bueno, se torna una continuidad de diálogos y conferencias que se proponen, como dijimos desde el inicio, como un homenaje y un estado de la cuestión para esta apuesta al trabajo colectivo que venimos haciendo. Hoy nos acompaña nuevamente Pablo Pozzi, contamos con él en la apertura de este ciclo. Pablo es doctor en Historia y fue hasta hace muy poco tiempo, por su retiro, profesor titular regular plenario de la Cátedra de Historia de Estados Unidos de América e investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre tantos otros ámbitos en los cuales se desempeñó como docente. Uno de ellos es la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos también, Pablo es un referente para quienes nos ocupamos del devenir de las izquierdas y el movimiento obrero en la historia argentina contemporánea. Aunque por supuesto que si recorremos sus publicaciones, sus preocupaciones circulan sobre la conflictividad y la historia de la clase obrera. Y digo sus preocupaciones porque si hay una marca, me parece a mí, por lo menos a mí, que tengo una gran deuda de formación e intelectual con Pablo. Pablo es una persona sumamente generosa, y de eso da cuenta no solamente la profusa red de recursos humanos que ha contribuido a formar, sino también vinculado a sus trabajos sobre la dictadura, el PRT y los estudios sobre los setentistas, nos anima a mirar desde adentro esta experiencia histórica, ¿no? Me parece que un poco el interés que ha generado en muchos y muchas tiene que ver precisamente con esto. Una experiencia histórica que indudablemente no se cuenta del mismo modo sin las fuentes orales. Así que, bueno, lamento esta interrupción y todo suyo, profesor. Muchas gracias. Yo lo que decía recién es que la verdad que agradezco todo lo que dice Laura de mí. Me parece un poco exagerado. En realidad me parece un poco exagerado por algo que es importante, empezando a entrar en el tema. No hay tal cosa como una persona que desarrolle su actividad en un vacío. Me hace gracia en el sentido porque Gerardo Médica decía que él era un Salieri de Pozzi en La Noche de los Tiempos, y la realidad es que yo le he robado tantas ideas a Gerardo como a Enrique Arrozagaray o a Alicia Gardner o a un montón de otra gente. Digamos, si este espacio ha tenido una riqueza y una cuestión sumamente importante, ha sido el intercambio de ideas, donde cada uno pudo nutrirse de lo que pensaba y planteaba el otro, para tratar de llegar de alguna manera a una síntesis. Si yo tuviera que decir de dónde tomé cada cosa, no sé, porque realmente tomé cosas de todos en distintos momentos. Y a eso quería dirigirme básicamente ahora. Yo quería hablarles de tres cosas, una en general de historia oral, otro que tuviera que ver con un poco el título de esta charla, historia oral para qué, y tercero, en términos de lo que estoy haciendo o lo que está terminando de hacer ahora y que a mí me interesa muy mucho, en el sentido de pensar
no solo para qué, sino en términos netos de utilidad en función social. Hace ya una punta de años, yo tuve la suerte de compartir una mesa redonda con un historiador de Nigeria que se llama Babatunde Ahiri. Babatunde era un señorón muy educado, profesor de la Universidad de Nigeria, que se acercó a mí y me dijo, bueno, buenas, yo soy Babatunde Ahiri, yo soy Pablo Pozzi, ¿y usted a qué se dedica?, me dice. Y yo le dije, y yo me dedico a la historia oral. Y le agarró un ataque de risa, pero de risa, sí. Y yo no entendía nada, porque este era un señor muy educado. Entonces le digo, pero ¿de qué se ríe, doctor? No, dice, me hace gracia que ustedes tengan historia oral. Para nosotros, africanos, toda la historia es historia oral. Porque la documentación que hay es de los colonialistas. Nuestra historia o la hacemos rescatando la oralidad o no se puede hacer. Y esto a mí me llamó bastante la atención, porque me lo decía bien, no mal, sino me llamó la atención en el sentido de cómo hemos naturalizado criterios positivistas, ¿sí?, hasta tal punto de que a mí nunca se me ocurrió que se podía hacer la historia de otra manera que no fuera la que me habían enseñado. Y que además, que dependiendo del tema, del sujeto y el para qué lo querés hacer, tenés que recurrir a diversas formas, herramientas y métodos, además de preguntas, hipótesis y marcos interpretativos. Lo que me estaba diciendo Ahiri era precisamente eso. Estaba tratando de transmitirme que para ellos la historia era útil en el sentido de rescatar la experiencia y transmitir la experiencia de los pueblos africanos. Y que para poder hacer esa historia bien, no es que no usaban papeles de los colonialistas, los usaban, pero que tenían que poder ver y acceder a la experiencia de la historia de sus pueblos. Y estos eran pueblos que no tenían una tradición alfabeta. Y que además era válido que no lo tuvieran. No era que eran brutos e ignorantes, sino que tenían otro tipo de cosas. En ese sentido, digamos, Ahiri cuando hacía historia no solo recopilando testimonios, sino también tradiciones, cuentos, anécdotas, canciones, folclore, y una inmensa cantidad de cosas e interrogándolos para ir construyendo la historia africana. Entonces, esto a mí me llevaba a pensar un poco una inmensa cantidad de cosas. Una es que montones de historiadores usan entrevistas en la Argentina. La obra de Potash está lleno de entrevistas y sin embargo no hace historia oral. A ver si queda claro. Ruquier tiene entrevistas y no hace historia oral. James tiene entrevistas y hace historia oral. Digo, para que veamos. Entonces, acá la pregunta que debería surgir no solo es qué es la historia oral, sino para qué y cómo. Y por qué la encarás de tal o cual manera y no de otra manera. Entonces, una de las diferencias agudas es que James lo que quiere es acceder a la experiencia y la historia de gente que no ha quedado registrada en la historia oficial, o sea, en los papeles.
Su historia de Doña María es una historia de una mujer muy importante en la historia del primer peronismo y sin embargo que ha casi desaparecido. Yo cuando leía a Doña María me recordaba de las cosas que hacía Gerardo Médica con los viejos resistentes, o de a Rosa Garay tratando el tema de los Villaflor, de rescatar una historia que si no pasaba ampliamente desapercibida. En cambio, para Potash, las entrevistas son de hecho verdad. Y la verdad para él se define como aquel que está en posición de saber. Entonces, un ejemplo, cuando él trata y lidia con el golpe contra Frondizi, entrevista a un montón de gente, pero entre ellos el teniente que estaba a cargo de la Guardia Presidencial, o sea, de los granaderos a la entrada de la Rosada, y el coronel al mando del regimiento. El teniente le dice, si el presidente hubiera dado la orden, nosotros lo hubiéramos defendido. El coronel dice, nadie lo quería defender a Frondizi. Potash elige creerle al coronel. ¿Por qué le cree al coronel? Porque el coronel es coronel y por lo tanto, según su criterio, está en posición de saber. En el caso de un historiador oral, lo que tendríamos que hacer normal y naturalmente es cruzar los datos, buscar otra información. Pero además, de hecho, nos cuestionaríamos, para empezar, o por lo menos yo lo haría, hasta dónde el coronel me está diciendo la realidad en un contexto donde el coronel tiene una cantidad de intereses no solo políticos, sino profesionales y de carrera. Cuando el coronel dice nadie lo quería defender, también está justificándose a sí mismo por no haberlo defendido. En cambio, el teniente no tiene los mismos intereses. Capaz que se equivoca, es posible que mienta, pero la realidad es que no tiene las formas que tenés de empezar a analizar esto y a considerarlo, tienen que ser bastante mayores y múltiples, que simplemente una cuestión de aceptar el que está. Esto implica una evolución en términos de cómo tratamos entrevistas, donde las entrevistas originales que surgen con muchas cosas, o sea, las principales, el programa de entrevistas a antiguos esclavos en Estados Unidos, que se hacen entre el 37 y el año 1939, y después las entrevistas a presidentes de la nación. Los presidentes dicen un montón de cosas y muchísimos historiadores las han aceptado, lo que decían estos presidentes, como si fuera absolutamente genuino. Otra vez, separando intereses, percepciones, conciencia histórica de la realidad. En este contexto, el que llega y cuestiona todo este tipo de cosas es un tipo casi desconocido en la Argentina, un tipo que se llamó Stutz Terkel. Terkel era una cosa estrambótica. Terkel era un hombre que estudió, pero encontrándose sin trabajo, encuentra un trabajo en la radio de noche en Chicago, nocturna, o sea, 12 de la noche. Y al tipo se le ocurre la peregrina idea de empezar a entrevistar vecinos para que contaran cómo había sido Chicago. Y de repente su programa de radio a las 12 de la noche se convierte en el más popular de su época en toda la zona donde llegaba. Y el tipo empieza a compilar esto y en base a lo que le cuenta a esta gente a encarar una serie de proyectos de entrevistas y que implican repensar la historia de Estados Unidos. De los trabajos tiene varios. Uno, un libraco que se llama Trabajar,
que los trabajadores norteamericanos cuentan toda la problemática de ser obrero en Estados Unidos. Fascinante, terrible. Si pensabas que Estados Unidos es el país de la democracia, estás seriamente equivocado. Y esto mucho antes de Trump. A ver si queda claro. Hay que ver cómo te lo cuentan. Si pensabas que los tipos no eran explotados, lean lo que dicen ellos de sí mismos. Lo mismo que hace con otro libro que en su momento hizo terrible roncha, se llamó La Buena Guerra. La Buena Guerra es Terkel que agarra uno de esos viejos grabadores de cassette no, de cinta, y caminó a través de Estados Unidos entrevistando a distinta gente, preguntándole qué se acordaba de la Segunda Guerra Mundial. Y encontró cosas maravillosas, como por ejemplo, los negros que le dijeron en el sur norteamericano, ¿qué guerra? Y la guerra, esa que empezó cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Ah, sí, le decían los negros. Tengo entendido que los japoneses los atacaron a ustedes los blancos en Pearl Harbor. Maravilloso, en términos generales. Pero no solo maravilloso por lo que decía de cómo percibían los negros su rol dentro de la sociedad, sino porque lo que encuentra Terkel en eso asusta al gobierno norteamericano, que toma una cantidad de medidas en función de esto. O sea, medidas como que todo lo que encuentra Terkel refuerza, por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. No porque quieran darle igualdad, sino porque quieren poder lograr extender la hegemonía hacia esos sectores. ¿Cómo haces para convencer a estos tipos que Estados Unidos es su país también, si cuando se entra a Estados Unidos en una guerra, ellos consideran que no los atañe? Entonces estás hablando de educación, propaganda, cómo captar sectores medios, cómo crear sectores medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos otro aspecto que me parece importante. De repente, la historia oral revela una cantidad de aspectos que impactan no solo sobre políticas públicas, sino también impactan sobre nuestra percepción de la historia. Y la cambian, la modifican. ¿Sí? Esto como cuestión personal. A ver, ahí estaba Pozzi tratando de hacer su tesis doctoral allá por 1986-87. A mí se me ocurrió la peregrina idea de tratar de trabajar y a ver qué había pasado con los trabajadores durante la dictadura argentina en un contexto donde todo el santo mundo decía que no había pasado nada. Entonces yo hice lo que hace todo buen historiador, o bueno, yo me creía buen historiador. O sea, empecé a revisar papeles, me leí todos los diarios, una cosa que les recomiendo ampliamente. Una vez que leen los diarios sobre tal tema, van a descubrir que la mayoría de nosotros historiadores no solo no leemos los diarios, sino que inventamos cosas. ¿Sí? Que hay pilas de cosas que están en los diarios que nosotros ni las registramos y que las repetimos porque la dijo otro historiador, que la dijo otro historiador, que la dijo otro historiador, que resultó ser Vicente Fidel López en su famosa anécdota cuando le dictaba su historia argentina a su secretario, el secretario lo para y dice: don Vicente, no sabemos que eso es cierto. Y don Vicente se para, mira, lo mira y dice: la verdad que nadie más lo sabe tampoco, póngalo. Punto y otra cosa. Digo, cuando empezamos a ver cómo se hace la historia, vamos a encontrar pilas de cosas. Entonces, yo revisé diarios, documentos, informes de inteligencia norteamericana, publicaciones de la izquierda, publicaciones de las organizaciones que todavía existían en la clandestinidad, la revista JP, bueno, qué sé yo, montaña de cosas, y aún así yo tenía indicios, pero no había forma de saber qué había pasado y cómo habían sido hechas las cosas. Para mí esto era un problema. Entonces,
como soy terco, agarré mi grabador y empecé a tratar de recorrer el conurbano bonaerense preguntando, empezando por gente que yo conocía, amigos, cómo habían vivido la dictadura. Y ahí ahí me empezaron a llamar la atención varias cosas. Primero, como todos contaban distinto tipo de actividad y conflictividad, pero no percibían de lo que habían hecho como algo generalizado. O sea, te decían, bueno, yo hice esto, pero nadie quería hacer nada. Acá había una tensión fuerte entre la historia oficial que decía el pueblo argentino colaboró y las prácticas que yo estaba recogiendo en esos testimonios y lo que me decía la gente. Primera cosa problemática. En ese sentido yo pude registrar pilas de cosas, sabotajes, huelgas veloces, formas de organización clandestinas, etcétera, que además, segunda cuestión notable, cuando llegué a publicarlo, el rechazo generalizado en la izquierda y en la academia fue antológico. A mí me hace gracia, yo siempre cuento un viejo anécdota de tomar examen de historia argentina contemporánea en una mesa que me habían puesto y el estudiante no sabía quién estaba ahí. Entonces le pregunta el presidente de mesa, creo que era Alejandro Schneider, le dice, bueno, ¿de qué va a hablar? Y el tipo dice, voy a hablar de la oposición obrera a la dictadura. ¿Con quién preparó esto? Con Pozzi. El pibe empieza a hablar y yo le digo, no, Pozzi no dice eso. Y el pibe me dice, sí, Pozzi dice eso. No, le digo, Pozzi no dice. Sí, dice eso. Digo, mire, escúcheme, yo soy Pozzi y no dije eso. Y el pibe se da vuelta, me mira y dice, mire, se habrá entendido mal usted. Sin desperdicio, se habrá entendido mal. Antológico. Y me quedé pensando que la verdad que capaz que tenía razón. Porque de repente he visto pilas de gente que se refieren a mi trabajo y yo estoy seguro que yo no dije eso, que dije otra cosa. Pero bueno, eso también tiene que ver con oralidad y tiene que ver con algo que es sumamente importante para el historiador, que es hasta dónde la visión hegemónica no solo se naturaliza, sino se toma como la verdad incuestionada. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, tapa elementos y tapa historia. La oralidad de repente lo que hace es corre el velo de estas cosas y empieza a cuestionarla cuando empiezas a sumar la experiencia de gente común y en general no tan común. El segundo problema que me encontré, además de toda esta parte, de toda esta cuestión, es que realmente yo no sabía nada de historia oral, pero nada. La historia oral, para los que no lo sepan, en la Argentina la inauguró Eve Clementi. Eve Clementi, que hizo el primer taller de historia oral allá por 1970, al cual nadie le dio más pelota, y después fue retomada, después de la apertura del 83, por gente como Liliana Varela, Ernesto Salas, yo, Marisa Pinó, Dorita Schwarzstein, Daniel Plotinsky y dos o tres más. No éramos muchos que digamos, que además encima no nos... Mirta Lobato, y además que no nos llevábamos muy bien entre sí. Esto significaba que había que pensar cosas, que yo me acerqué a las entrevistas con un criterio tan positivista como el de Potter. Yo quería saber y lo que me iban a decir era la verdad. Pero además de ser la verdad, yo llegaba con una cantidad de prejuicios en torno a eso. Les doy un ejemplo puntual. Logro conectar un obrero de propulsora siderúrgica.
Este electromecánico, el Pata era, cuando yo lo entrevisto, era del Partido Obrero. Para mí el Pata era importante porque había protagonizado, junto con otros, un par de huelgas importantes en la zona, incluyendo una huelga en Alpargatas de Florencio Varela, que fue más tarde de lo que había estado en Propulsora. Ahora, yo quería saber y quería que me explicara por qué y cómo hacían huelga. Y yo tenía un esquema teórico armado en la cabeza, interpretativo, que decía básicamente que en un momento de alto desempleo, alta represión y bajo nivel de organización de los trabajadores, la huelga era factible por algo que se llama segmentación laboral. O sea, que el obrero del frigorífico que está desempleado no tiene los conocimientos y la capacitación necesaria para poder reemplazar a un obrero automotriz si el obrero automotriz hace huelga. ¿Se entiende hasta ahí? Como criterio general. Bien. Entonces, la segmentación laboral permitía que si había mucho desempleo en frigoríficos, que no impactara sobre automotrices o sobre metalurgios, como el caso de Propulsora. ¿Está claro? Bien. Entonces, acá estoy yo sentado con el Pata y le pregunto que por qué hacían huelga. Y el Pata me dice la obvia, y porque el salario era palo, las condiciones eran terribles. Y yo pregunto, le digo, ¿pero cómo? ¿No tenían miedo a quedar desempleados? Esperando que él me respondiera, no por la segmentación laboral. A ver si queda claro. Y el Pata se da vuelta y me dice, no tenía, no se podía, porque el convenio no lo permitía. Le digo, ¿qué convenio? Estamos en la dictadura, los convenios están abrogados, los sindicatos están intervenidos. ¿Por qué ustedes no sentían el efecto disciplinario de la mano de obra desempleada? No, otra vez, yo esperaba segmentación laboral. Y el tipo me dice, no, además le veo la cara y está empezando a molestarse. ¿No? Mi entrevistado está empezando a molestarse, pero mucho. Entonces, en un momento, el tipo harto me dice, bueno, pero ¿sabes qué? No iba a pasar porque cualquier pelotudo que viniera a sacarnos el laburo lo íbamos a matar. Reacción de Pozzi. La violencia en la clase obrera. ¡Qué horror, qué horror! ¿Está? Ahora, esto es notable, porque yo fui obrero muchos años. Yo entendía perfectamente lo que me estaba diciendo el Pata. A ver, yo hubiera matado a un tipo que me venía a sacar el trabajo. No sé si queda claro. Pero además yo sabía que que esas cosas eran así, que son parte de lo normal y natural de la conflictividad de los trabajadores argentinos, o por lo menos lo fueron durante muchos años. Una vez que él me tira esto, yo voy y le pregunto a varios otros. Me explica uno, me dice uno, no, nosotros cuando te hicimos el conflicto teníamos un piquete de disuasión y uno de convencimiento. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, venía el Tano, llegaba el primer piquete y le decíamos, no cruces, Tano, que te vamos a reventar. Y el Tano cruzaba y el piquete de convencimiento le quebraba las gambas. Ahora, el tipo ahí me agrega algo que era importante y revelador. El tipo me dice, ¿y sabés lo interesante? No nos denunció. Y no nos denunció porque si no, nunca más iba a ser compañero. Es un criterio en la Argentina, hacia conciencia, hacia política, hacia ligazones, hacia una cantidad de cosas, y de repente, con un par de cosas simples, además de que me desestructura mis prejuicios, segmentación laboral, también me abre un campo para empezar a analizar y a volver a pensar. En ese sentido, entonces, la oralidad no es solo un problema de registrar datos desconocidos, sino también de ver cómo y por qué se fueron haciendo las cosas.
implica además una cosa importante que es cuestionar las hipótesis y premisas básicas del historiador para volver a preguntarse cómo, qué y cuándo. Esto además tiene otro tipo de cosas que haya eso. A mí la historia me interesa por una cosa muy puntual. Yo hago historia porque creo que es útil. Ahora, no que es útil a cualquiera. Yo creo que la historia le tiene que ser útil a los trabajadores. Para mí la historia tiene un contenido político fuerte. Punto y otra cosa. Si no te interesa que tu historia sea útil, dedícate a otra cosa. En la historia no hay guita, hay muy poco poder, excepto el poder de bochar a nuestros alumnos, ¿sí? Y cada vez hay menos prestigio. Hay más periodistas que hacen historia, supuestamente, que son prestigiosos y conocidos, empezando por Piña, que nosotros. Entonces, lo que te tiene que motivar a hacer historia es que haces una diferencia, o que tratás de hacer una diferencia. Ojo, esta diferencia puede ser de derecha. Levene fundó la Academia Nacional de la Historia para generar un discurso y una narrativa justificatoria del Estado argentino, nacional argentino en la época. Entonces, pensemos eso, y acá la historia oral no es subversiva en sí, la historia oral puede ser subversiva dependiendo de los objetivos de la historia. En ese momento, el Ministerio de Seguridad y la Policía Local de La Plata dispuso a una guardia y desalojaron tempranamente. No sé qué pasó. Alguien desalojó a alguien, pero bueno. En ese sentido, ahí quiero más o menos rapidito contarles brevemente lo que a mí me interesa en los últimos tiempos. Porque a mí las entrevistas de la gente que hice para esa tesis doctoral, para ver obreros en la dictadura, me llevó a otro tipo de investigaciones, que no parecen, pero de alguna manera están todas ligadas. La única forma de comprender la actividad de la clase obrera argentina durante la dictadura era tomando en cuenta que lo que había pasado antes del 76 no solo no había desaparecido, sino que había sido más profundo de lo que parece. Esto me llevó a mí a investigar la guerrilla, y a mí lo que me interesaba en el caso del PRT no era si habían tirado tiros o no, si eran buenos o eran malos, o qué sé yo, si Santucho era un buen pibe. Lo que a mí sí me interesaba era por qué un obrero común podría haberse metido en una organización guerrillera. ¿Qué es lo que lo llevaba a hacer eso? ¿Se entiende? Al mismo tiempo, en la medida que investigaba todo ese tipo de cosas, lo que me surgía es que la relación entre estas organizaciones armadas, que fueron muchísimas más de las que conocemos, y los trabajadores en general, también fue mucho más profunda de la que suponíamos. La visión que emerge de obras como La voluntad de Anguita y Caparrós es que la guerrilla fue un fenómeno mayoritariamente o casi exclusivamente de sectores medios. No lo fue. No estoy diciendo que sea bueno y que hay que rescatar, lo que quiero decir es que hay que entender este fenómeno. Entonces, si en un fenómeno donde una ciudad como Río Cuarto produce 150 guerrilleros, donde en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, salen buena parte de la dirección de la guerrilla argentina, donde los pueblos del interior de la provincia de Córdoba o de Tucumán o de Salta producen una inmensa cantidad de estos militantes, acá tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Y no alcanza con la mera suposición de que la línea era correcta. ¿Sí se entiende eso lo que estoy diciendo? Entonces, esto me llevó a mi otro tipo de proyecto de investigación. Yo lo que quería, y lo que vengo tratando de ver en distintos momentos, es el tema de la cultura de la clase obrera argentina. A mí me interesa muy mucho, ligando las tres cosas, una experiencia, una cuestión, una pregunta muy puntual.
La pregunta es, ¿por qué siempre hay zurdos en la Argentina? Parece ridículo, pero siempre hay zurdos en la Argentina. Zurdos anarquistas, zurdos marxistas, zurdos peronistas. Siempre hay zurdos. Esto es una cosa que tendría que llamarnos la atención. Se cae el muro de Berlín y se siguen conmemorando el 1 de mayo en la Argentina durante 30 años. Desaparece, bueno, el PC y sin embargo sigue habiendo montañas de pequeños grupos de izquierda. Todos admitiremos que la izquierda o las izquierdas han cometido errores, han sido aniquiladas y sin embargo sigue habiendo más. Es inconcebible hacer historia de la clase obrera argentina sin tomar en cuenta estas izquierdas. Inconcebible. Por lo menos creo yo. Entonces, aquí lo que hay que empezar a preguntarse si es qué es izquierda y que el problema, si es una cuestión meramente ideológica y organizativa o es algo más allá. Mi hipótesis es que en la Argentina, entre los orígenes de la clase obrera y el compañero Carlos Menem, que creo que modificó una cantidad de cosas muy importantes, lo que existió en la Argentina es una cultura de izquierda. A ver, no estoy diciendo, para que no se pongan nerviosos acá, Gerardo Médica, no es una cultura de izquierda en el sentido que la gente se para y dice yo soy marxista-leninista. ¿Sí? Puede perfectamente decir yo soy peronista, pero una cultura de izquierda en el sentido de tener una visión de clase y solidaria en la sociedad. Lo que entendemos por valores de barrio, ¿sí? Son valores solidarios. Y ojo, no toda solidaridad es lo mismo. Vos podés tener solidaridad cristiana, que se basa en un criterio individual, ¿sí? En función de una creencia religiosa. Podés tener solidaridad de pandillas y de patotas, que tiene otro tipo de solidaridad, ¿sí? Y podés tener una solidaridad obrera que se forja en el lugar de trabajo, en ese criterio casi no percibido, que es que si no trabajan todos juntos, no se produce. ¿Estamos? Y esto toma patrones culturales, de cómo se ve la vida, y cuando empieces a entrevistar obreros en torno a esto, te vas a encontrar con esos criterios que están incrustados, que existen. En la Argentina el criterio más común es que los ricos son todos ladrones. Y lo podés ver esto en novelas, lo podés ver en el cine, ¿sí? Yo me acuerdo en una famosa entrevista que dio Martínez de Hoz en el 76, que dice que había hecho su plata trabajando, pero se rió hasta el loro, porque no era cierto. Acá la plata no se hace por derecha. Cuando Luisito Barrio Nuevo, prócer del sindicalismo argentino, dice aquí nadie se hace rico laburando, y si dejamos de robar 2 años, el país se pone de pie, todo el mundo no solo sabía de qué estaba hablando, sino dijo, sí, tiene razón. Notable. Entonces, acá hay un criterio de trabajos de colectividad solidaria. Si vos ves la marcha peronista, ¿sí? La marcha peronista puede ser perfectamente un himno zurdo en cualquier otro lado. Combatiendo al capital. Más allá que otros zurdos no lo reconozcamos como tal. Tiene resonancias en torno a eso. ¿Sí se entiende lo que digo? Entonces acá hay una cantidad de criterios en eso. Durante 100 años lo correcto era pertenecer al sindicato. Durante 100 años lo correcto era no ser carnero. Ser carnero era algo malo. ¿Sí? Lo mismo que ser botón o ser alcahuete.
Y acá es notable, porque alcahuete no es simplemente el que rige las prostitutas, sino el que denuncia. Estar con el Estado es malo, un criterio cuasi anarquista. ¿Sí se entiende hasta ahí? La educación de la clase obrera debe ser por sí misma. Y esto llevó a bibliotecas populares, escuelas sindicales y pilas de cosas en torno a eso. ¿Sí se entiende? Eso implica algo muy puntual. Lo que implica son formas de resistencia muy notables en la Argentina, que son permanentes, son constantes y que subyacen el fracaso no solo de las dictaduras, sino de los ajustes económicos en distintos momentos. ¿Cómo podés entender a Agustín Tosco salido de un pueblo como Moldes en Córdoba, ¿sí? Si no es en el contexto de tener internalizada toda esa cultura? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo investigas esto? Porque acá está el problema. O sea, ¿qué haces con esto? Porque, a ver, yo lo estoy diciendo y pueden todos estar en desacuerdo. Y es la palabra de ustedes contra la mía. Pozzi está loco, es factible. Pero si vos empezás a aplicar criterios de historia oral, empezás a encontrarte con cosas que son sumamente interesantes. Y si la historia oral no es solamente entrevistas, sino es todo lo que se transmite oralmente, podés utilizar eso para ir revelando y viendo una cantidad de criterios, subjetividad subyacente a la gente común en la Argentina. O sea, la podés trazar a través de canciones. Desde Atahualpa Yupanqui con Las vaquitas son ajenas hasta Larralde, pasando por el tango, llegando al rock. La cantidad de tangos contestatarios son notables. Dejemos eso de lado. Si empezás a trazar consignas en movilizaciones, vas a ver cómo las consignas de la década del 30 se vuelven a repetir en la década del 50, que se repiten hasta el día de hoy. Vas a empezar a encontrar anécdotas y cuentos. Vas a empezar a encontrar tradiciones. Cuestiones que se pasan de uno a otro. Nunca es una prueba definitiva esto. Es simplemente un indicio de cosas. Pero aquí la oralidad te abre un mundo bien interesante. Desde todas estas cosas hasta las mismas entrevistas, donde tenés ya no que preguntarte cómo te contó quién participó en la huelga, sino tenés que preguntarte cómo te lo cuenta y por qué te lo cuenta así y qué palabras utiliza. ¿Sí se entiende? Porque eso transmite patrones culturales. Nos da una visión de cosas. Y ahí termino. La última cosa que a mí me interesó, como cuestión notable, es ¿por qué el socialismo en la Argentina? ¿Sí? A ver, ¿por qué el socialismo? La Argentina es un país donde el socialismo tiene temprana inserción. No solo por el Partido Socialista, sino además porque un montón de tipos, desde Echeverría en adelante, se autodenominaban socialistas. Entonces, nuestra visión normal como historiadores es que las ideologías de izquierda, socialismo, anarquismo y eventualmente comunismo, las traen los inmigrantes. Esto es notable de lo malos historiadores que somos. A ver, ¿qué idea no la trajeron los inmigrantes? Empezando por el catolicismo. Todas la trajeron los inmigrantes. Con los inmigrantes además vino el fascismo. Con el migrante vino el liberalismo, o piensan que el liberalismo se creó entre los mapuches. Ahí estoy, me había silenciado. Entonces la pregunta no es
qué idea, cómo vino la idea, sino por qué la gente le dio pelota. O sea, ¿por qué le prestaron atención? ¿Qué cosas son las que generaban condiciones de manera que surgieran todas estas formas de organización y política y de visión de mundo, donde el anarquismo no solo es una adscripción política, sino también es cultural, donde además genera que la Asociación Comunista Femenina, fundada en Córdoba, en un pueblo que se llama Hernando en 1925, lograra organizar las mujeres de peones rurales. A ver, yo no sé si tienen noción lo que puede haber significado en 1925 que un tipo, ¿sí?, uno de los Manzanelli, dirigente histórico del PC, llegara a un rancho, batiera palmas y dijera: buena don, vengo a organizar a su señora en la Asociación Comunista Femenina. Y primero, que no le pegaran un escopetazo. Y segundo, que lograran organizarla. De hecho, en 1929, esta asociación es fundamental en la huelga de Tampieri y de San Francisco de Córdoba. O sea, lo que llamó en ese momento el tampierazo. Amén de un montón de otras cosas. Entonces, estamos encontrando cuestiones que se revelan en torno a eso. Y cuando vos entrevistás a las viejas de San Francisco que participaron de esa huelga, y uno le dice: bueno, ¿cómo, usted se acuerda de Manzanelli? Sí, sí. ¿Y cómo era Manzanelli? Era bueno, pero Manzanelli era comunista. Bueno, no sé. ¿Y usted también era comunista? No sé. Mire, señora, yo tengo la lista de afiliados a la Asociación Comunista Femenina. Acá está usted. Ah, bueno, sí, bueno, pero no importa, porque era bueno Manzanelli. Dejemos de lado cosas y pensemos todo lo que nos dijo esa señora. Con esa expresión, era bueno. A ver, 70 años más tarde, lo que le quedó a esa señora es que era bueno. Flor de cumplido le hizo un militante. ¿Sí? En eso empecé a encontrar otro tipo de cosas, y ahí termino, que te llama la atención. El comisario general que reprime, a cargo del Escuadrón Especial de la Policía Provincial de Córdoba, que reprime en 1929 a estas mujeres, mata varias, tortura a otras, un desastre. La huelga termina en octubre del 29, es reprimida, y en enero a este bendito señor y a su chofer no se le ocurre más peregrina idea que pasar por San Francisco de Córdoba, parar en un bar que se llamaba El Obrero, idiota, ¿sí?, bajarse a tomar un cafecito, y ahí lo llenaron de plomo. Lo mataron a él y al chofer. Y según la prensa de la época, nadie sabe quién lo hizo. A ver, para los que tengan noción de literatura española del siglo de oro, es Fuente Ovejuna. A ver si queda claro. ¿Qué te dice sobre la cultura obrera de la época? Pero además, que yo lo busco en los diarios porque la gente me lo cuenta. O sea, me lo transmite oralmente. Otra vez, 70 años más tarde, todavía sobrevivía la anécdota. Entonces te dice una cantidad de cosas de cómo se percibe a la policía, de cómo se percibe al Estado, de cómo se percibe a los huelguistas, de lo que era la solidaridad entre la gente y lo que yo denomino esa cultura de izquierda. Y a mí la oralidad me permite acceder a todo eso, y he hablado infinitamente más de lo que me planteó que tenía que hacer Laura Pascual, con lo cual lo siento, pero yo siempre advierto que soy muy charleta, pero muy. Así que sí, dejo ahí por si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias, Pablo. Sí, seguramente ahora Luisina va a hacer una síntesis de las preguntas, pero hace rato que empecé a recordar algo que contaste el año pasado, cuando te invitamos a la celebración de los 50 años del Rosariazo, y hablaste de Don Lolo. De tu entrevista a Don Lolo era, ¿no es cierto? Y entonces pensaban que mucha de esta, y te voy a pedir que hagas una breve síntesis de esto, porque varias de las cosas que planteaste
hacen síntesis en esa entrevista. Entre ellas, alguien que de ningún modo se asumía como de izquierda y, sin embargo, provocado por las preguntas del historiador, del entrevistador, dice otras cosas. Y entonces, más allá de esto, yo pensaba en que había una ausencia en todo este ciclo y que tiene que ver con el rol de quien entrevista, ¿no? Varias veces pensamos o tememos arruinar una entrevista. Digo, ¿a quién no le ha pasado empezando? U otras veces de ver, pucha, esta entrevista es buenísima y en realidad tiene que ver con la entrevistada y no conmigo que la entrevisté. Entonces, bueno, un poco esto, quería que, si podés contar brevemente esto de Don Lolo y cómo él fue diciendo cosas que no hubiera dicho si no hubiera sido provocado por el entrevistador. A ver, Don Lolo es un tipo muy particular. Don Lolo, que murió hace unos años, era un viejo grandote cuando yo lo entrevisté, de esos tanos bigotones así grandes, bueno, como el mío, que había sido calderero en Fabril Financiera. Fabril era una de las fábricas más grandes del país en su momento dado, que estaba en Barracas. Yo lo quería entrevistar por una simple razón, porque era obrero viejo y era mi control. Yo había entrevistado militantes obreros, activistas obreros, y quería entrevistar a un obrero no militante ni activista. Y Don Lolo era radical. Es más, Don Lolo en Villa Obrera había pasado a la historia porque cuando muere Evita, Don Lolo se había puesto luto en la Bragueta y lo habían metido en cana 10 días por desacato. ¿Está? Aló, ¿cómo andan? Pero además, Don Lolo era un radical medio particular, porque era muy antisemita, pero sus mejores amigos eran judíos, ironistas. Era además anticomunista, pero votaba al PC. Voto Aníbal, punto. Pero Aníbal es del PC, no importa, voto Aníbal. Ahora, Don Lolo no quería que yo lo entrevistara. Me hizo ir y venir 6 veces a través de 6 meses. Hasta que eventualmente yo me harté, lo mandé a la miércoles y digo, no vengo más, morite. Y dijo, no, vení, vamos a hablar. Y ahí empezó a contar una cantidad de cosas. Cuando terminó la entrevista yo estaba convencido que no me habían servido para nada. Que era la entrevista más inútil del universo. Hasta que empecé a escucharla 1 y 2 veces y empezaron a surgir cosas que eran notables de la cuestión. Por ejemplo, casi desapercibido en medio de lo que cuenta, surge que él, en el año 78, desata una huelga en Fabril Financiera. Y es una huelga por criterios muy, muy puntuales. O sea, llega a trabajar a la fábrica y descubre que tiene que cambiarse antes de marcar la tarjeta. O sea que le han aumentado la jornada laboral 15 minutos. Porque antes marcaba la tarjeta y después se cambiaba. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces el tipo se cambia, marca la tarjeta, entra, llega a la caldera y le dice a los muchachos, bueno, no sé qué van a hacer ustedes, pero esto no es aceptable. Apaga la caldera, se levanta y se va. Y con sonrisita me dice, los muchachos me siguieron. Pero ¿lo siguieron qué? ¿No? Nosotros hicimos huelga. Y paró toda la fábrica. También empezó a llamarme la atención cuando empieza a contar eso. Entonces empezó a provocarlo un poco más. Le digo, pero Lolo, ¿había volantes en la fábrica? Como no, somos la imprenta más grande del país. ¿Pero volante de qué tipo? Y no sé, usted sabe, venía el peronista, me pegaba un volante en la caldera. Venía el comunista, me pegaba un volante en la caldera. Pero le digo, ¿pero usted sabía quién era qué? Y somos una gran familia, me dice. ¿Está? Después me dice, no, pero usted nunca quiso ser delegado. No, yo delegado no, porque ser delegado es un lío, es un problema, el delegado es una bosta. El sindicato gráfico no sirve para nada, Ongaro no sé qué, bla, 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 bla. Pero usted está afiliado. Sí, me dice. Le digo, pero en el 77 la dictadura desafilió a la gente.
usted se afilió porque lo vinieron a afiliar. No, 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 yo me afilié solo. ¿Y por qué? Porque así tengo mis derechos, me dice. Ups. ¿Cómo no que el sindicato no? Pero, y delegado, no, no, delegado, yo no quiero lío, no quiero quilombo, me dice. Te imagínese, dice, delegado siempre está uno de esos que salta así, ¿viste? Esos pibes jóvenes que en las asambleas dicen, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Bueno, a ese nombramos delegado. Y a ese lo desaparecieron y paró la fábrica. ¿Y cómo que lo desaparecieron? Y sí, lo mandamos a negociar al Ministerio de Trabajo, le dan un cuarto intermedio de media hora y cuando sale, vienen los Falcon y se lo llevan. Y ahí nos avisaron, la fábrica paró entera. Le digo, ¿pero cómo? ¿Quién les avisó? No, porque teníamos 3 compañeros que estaban en el café de enfrente haciéndole el control y el aguante por si pasaba algo. 3 compañeros, ¿quiénes? Y fulano, sutano y yo, me dice. Le digo, pero ¿cómo, Lolo? No, usted no quería quilombo y usted estaba haciéndole el aguante a y encima van a parar la fábrica. Bueno, cuando terminó la cuestión, este viejo, cuyo perfil normal era que de activista nada, expresaba un criterio obrero, de esos obreros viejos que capaz que no existe más, que era muy notable, pero muy notable, ¿no? Donde hablaba de prejuicios y actuaba de cierta manera y después hacía otro tipo de cosas. Digamos, ahí está la riqueza de la historia oral, donde además tenés que cuestionarte lo que pasa y tratar de entender no solo lo que dijo, sino lo que te quiere decir y te quiere transmitir. Luisina, ¿querés comentarnos las preguntas o comentarios que haya en el chat? Por ahora hay solamente agradecimientos. Menos mal. Tenemos a muchos agradecimientos. Violeta, ¿vos querías hacer algún comentario? A ver, acá, a ver, espera. Acá. Sí, Violeta. ¿Querés habilitar el micrófono? Violeta. Ay, estuve redactándola. Bueno, pero como sos la única pregunta, vamos a darte el lugar para que la puedas hacer en vivo y en directo. Así yo Qué no la leo. suertuda. Qué suertuda. Hola, Pablo, tantísimo tiempo. Eternidad. Un gustazo volver a verte. A mí me surgieron algunas dudas que te quería preguntar, ¿cómo las pensás? Yo me anoté lo que vos dijiste que era tu hipótesis principal, porque no sería la primera vez que yo diga que Pozzi dijo tal cosa y él me diga, Pozzi no dice eso. Así que me lo anoté mientras ibas hablando. Dale. Entonces, dice, en la Argentina, entre los orígenes de la clase obrera y el menemismo, existió una cultura de izquierda. sí. Una pregunta que me surge es si eso vos lo pensás como un aspecto distintivo de la clase obrera argentina o elementos en común con la clase obrera de otros países, y cuánto hay ahí de elementos particulares, como de una cultura, no sé cómo decirlo, dentro de los marcos nacionales, y cuánto hay de elementos que tienen que ver con la experiencia de determinadas condiciones de vida, y bueno, eso por un lado, y por otro lado, la otra pregunta es, ¿qué pasa con testimonios que puedan contradecir esa idea general, ¿no? Digo, no sé, un ejemplo concreto. Un obrero que dice, bueno, en realidad está bien que la fábrica sea el patrón porque la hizo su abuelo trabajando y bueno, él la heredó porque está naturalizada la herencia como un derecho, ¿no? ¿Cuándo las entrevistas uno las toma como representativo del general o cuando dice, bueno, esto es lo mayoritario?
¿no? Como esas reflexiones. Hacemos las preguntas juntas. Aquí Gerardo Médica también quería hacer una intervención. Después leemos un par de cosas muy interesantes que hay en el chat y contestás, Pablo, ¿te parece? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la posibilidad de la palabra. Con Pablo Pozzi venimos practicando el arte de la injuria hace más o menos 20 años, ¿no? Y bueno, para continuarlo, un favor, Pozzi, no cante la marcha peronista porque no la entona. Más allá del chiste, y en función de lo que dijo Pozzi y de la temática, yo lo primero que quiero decir es que Pozzi tiene un capital en su haber muy importante por algo. Toda su producción intelectual ha enseñado a resistir. ¿Por qué digo esto? Generalmente los que somos producto de formación de la década del 90, nos encontrábamos con una bibliografía donde el país era capitalista, moderno, y todo lo anterior era despreciable. Y él, a través de sus libros, enseñó a tener una mirada totalmente diferente. Me parece que el principal valor de Pozzi como historiador y en función de la historia oral es la posibilidad que nos brindó no solamente de leer su obra, sino que generó mecanismos para que logremos hacer o contar nuestras historias. Por otra parte, algo muy interesante de Pablo Pozzi, que tiene que ver con la práctica de la historia oral. Me parece que el mayor clivaje que tiene Pablo Pozzi en su obra es que no es solamente leído en la academia, sino que es leído por los obreros y por la gente común. Yo no dejo de rescatar, o siempre cuento una anécdota. Yo fui obrero metalúrgico y empiezo a estudiar historia oral porque necesitaba saber mi historia. Voy a un profesorado de provincia y me hacían tragar al perindonchi a la mañana, a la tarde y a la noche. Y estaba realmente con muchas ganas de abandonar, ¿no? Y siempre cuento esta anécdota. Caminando por la calle Corrientes, yo lo que hacía era comprar libros y fundamentalmente hubo obras que me permitieron, ¿sí?, ver que era posible otra historia. Y siempre digo esto. Yo no llegué a Pozzi por oposición a la clase obrera. Llegué por un librito que merecería ser reeditado, es Combatiendo el Capital. Me pareció un libro que mostró básicamente algo. Mostraba todo lo que era la clase obrera, hablaba de la noción de compañerismo y todo lo demás. Y otro libro que me marcó, en ese momento, estoy hablando año 96, 97, es el fusilamiento de Valle de Enrique Arrazogaray. Entonces, me parece que el principal valor que ha generado Pozzi es la posibilidad de, no sé si llamarlo metahistoria, sino que ha generado un mecanismo o herramientas para que los que venimos detrás de él podamos producir. Y algo interesantísimo, me cuesta reconocerlo, pero bueno, más allá del arte de la injuria, yo coincido con Pablo. Hay una fuerte cultura de izquierda. Que los peronistas no le pongamos ese nombre significa otra cosa, ¿no? Pero hay lazos solidarios, nociones de capitalismo que operan dentro de los barrios y dentro de los núcleos donde trabajamos. Simplemente esa era mi intervención. Bueno, Pablo, te escuchamos por ahí hacer los comentarios de lo que te preguntó Violeta y después hacemos la síntesis de las preguntas del chat. Bueno, a ver, y por partes. En lo que les acabo de decir de cultura de izquierda y compañía, hay no algunos problemas, hay un montón de problemas. Porque el primer problema es que miércoles es izquierda. Ni hablar de qué se entiende por cultura. En eso además yo trato de hacer una diferenciación. Yo creo que de lo que estoy hablando es más que simplemente una cultura obrera. Más que una cultura obrera. Quizás por una deformación profesional, después de haberme dedicado 40 años a historia de Estados Unidos,
yo sé que la cultura obrera puede ser muy obrera, también puede ser de derecha. O sea, ayer montones de obreros norteamericanos, blancos y negros, votaron a Trump con una visión netamente de derecha. No es simplemente una falta de conciencia, sino que es un posicionamiento político muy definido. Más aún, yo creo que esa cultura de la que yo estoy hablando llegó a tener tanta fuerza en países como la Argentina que impacta fuertemente además sobre sectores medios que la adoptan como si fuera sentido común. Esto se convierte en notable, sobre todo después de 1990, donde esos mismos sectores medios dejan de compartir, donde los criterios de solidaridad van a desaparecer, donde el orgullo, a ver, Don Lolo era Don Lolo porque los compañeros de trabajo le decían Don, y Don significaba que no solo era un obrero orgulloso, y viejo, sino que además que tenía oficio y enseñaba el oficio a los demás. Este es un criterio muy importante que hemos casi perdido de vista. ¿Sí? Entonces, las características particulares de esa cultura, y capaz que no es de izquierda, pero tenemos que describirla de alguna forma, a mí me emergen además por un par de cosas. Una es que los militares argentinos hablan de esa cultura. Si ustedes revisan los documentos de la lucha contra la subversión, ellos hablan de las formas que quieren modificar la sociedad argentina cambiando las redes de sociabilidad y los criterios de la gente. Eso es uno. La otra cuestión es que la cultura es un proceso histórico y social que es particular. Entonces, los uruguayos tienen una cultura también de izquierda, creo yo. Si bien no es la misma. Yo creo que hay otro tipo de culturas en distintos países que puede ser más progre, más de izquierda, todas tienen contenido político. Entonces lo que tenemos que ver es cómo estudiamos. Ahora, a mí me interesa esto no por simplemente discutir cultura. A mí me interesa eso, porque si nosotros podemos identificar los patrones culturales que hacen a los trabajadores en la Argentina, podremos reconstruir alternativas políticas en función de los trabajadores. Sean estas peronistas de izquierda o marxistas-leninistas pensamiento Mao Zedong. A ver si queda claro. Es irrelevante el contenido, mientras que la visión que tenga que ver tenga una visión de clase. Entonces, sin esa cultura, nosotros lo que hacemos, sin identificar eso, lanzamos consignas sin ton ni son. Carecemos de propuestas en función de lo que la gente siente y entiende, o hacemos discursos muy buenos para estudiante universitario y muy malos para la gente de La Matanza. Yo esto lo veo así porque más allá de que yo soy zurdo, cuando Gerardo Médica me lleva al Centro Cultural Kirchner en medio Gregorio Laferrere
a hablar de historia oral, logramos tener un buen diálogo con la gente. Y no es el mismo diálogo que uno tiene con los estudiantes universitarios en filosofía y letras de la UBA. Los dos son válidos, son distintos. Entonces, lo que hacemos tiene que tener una utilidad en función de mejorar nuestra sociedad. Eso pienso yo. En ese sentido, digamos, de las cosas que me pusieron acá, porque pusieron montaña de comentarios. Ahora, Pablo, en todo Sí. caso, Lucina estuvo armando una síntesis. Dale, escucho. Exacto. Bueno, hay cosas que me parece que las estuviste respondiendo, pero bueno, acá hay una pregunta de Pablo Peláez que plantea que hay cierta literatura que propone la posibilidad de observar, bueno, a estos obreros comunes, pero parte de esta literatura, particularmente para la última dictadura, intenta ver cómo existen ciertos consensos de estos obreros comunes con políticas de la dictadura e incluso aspectos de la represión. ¿Qué opinas sobre eso? Luego, preguntan si crees que persiste el criterio común de que los ricos son todos ladrones. ¿Cuándo empieza y termina la historia oral? Y si es posible hacer historia oral sin caer en pottage y utilizarla para una historia política. Y por último, te piden una reflexión sobre las elecciones de Estados Unidos y si es posible que los movimientos rebeldes influyan. Miércoles. Y a ver, bueno, vamos arrancamos rápido. todo eso. Y hay algo más que ahora voy a leer. Dale. No le des más pelota a nadie. Bueno, no escribe más nadie entonces. Bueno, arrancá con eso. Y luego hay otras intervenciones respecto de esto que vos decías acerca de, bueno, delegados que votaban compañeros que votaban a delegados de izquierda trotskistas, aunque no supieran definir el trotskismo, pero lo hacían desde una experiencia obrera. Pablo. Abrumado por las preguntas, quedó congelado. Sí. Vamos a ver si vuelve. O se vuelve a desconectar. Dame un minuto que me quedé sin electricidad. Ahí nos pide, me acaba de mandar un audio, nos pide un minuto para retomar la charla. Bueno, cosas que nos pasan en esta coyuntura. De hecho, en todo el ciclo, yo que no vivo en Rosario, que no vivo en Rosario, que vivo en una pequeña localidad, estaba celebrando que no había tenido problemas y precisamente hoy al inicio los tuve. Bueno, nos da un margencito para volver a revisar lo que han preguntado. Justo estaba revisando esta intervención, Enzo, que haces sobre el tema de los ferroviarios, y me preguntaba si habría sido una especificidad en ese caso, en los 80, ¿no? del sector, o cuántos relatos hay sobre esto, incluso los mismos relatos de los militantes de las izquierdas, y esto que planteaba Pablo, me parece, ¿no? que aparece casi exclusivamente en el contexto de la entrevista, y es esta mención a que eran buena gente. Y algunos de los militantes del PRT que yo entrevisté en Rosario dicen haberse aproximado precisamente a esas organizaciones a partir de que el que llevaba el periódico era evidente que era buena gente, o tenía cierto comportamiento en la asamblea, o bueno.
Vos me está pidiendo entrada otra vez, Pablo. ¿Vos lo ves, Luisina? No. No está. A ver. Me dice que está en sala, pero no No aparece en la sala. no aparece en sala. A ver. Ahí está. ¿Sí? Ahí apareció en la sala. Ahí está Pablo. A ver. ¿Pablo? Estoy vivo. Se me fue la electricidad, eso es lo que pasó. Ahí está. Y tuve que reconvertir a energía solar la casa que por suerte tengo. Pero... A ver, de todas las cosas que decían, lo que preguntaba el camarada Peláez, gente complicado si las hay. A ver, yo creo que hay varias cosas en torno a lo que él pregunta y la visión. Nosotros tenemos una especie de visión que separa lo público de lo privado, lo político de lo personal. Yo creo que eso es imposible. Creo que lo público es lo privado y lo privado es lo público, y creo que lo político y lo personal están mezclados. No sé cómo podemos hacer la escisión en torno a todo ese tipo de cosas. En ese sentido, digamos, creo que la visión de que había gente de que apoyaba la dictadura en términos de los trabajadores, habría que sentarse y revisar bien en términos de lo que se acuerdan, etcétera, pero además hay que considerar otro tipo de cosa más. A ver, y parto de la anécdota personal. Cuando yo volví a la Argentina a principios del 84, fines del 83, mi tía insistía que todo esto de la represión era falso, que no había pasado nada. Hasta que un día me entero que al tarado de mi primo, que era una especie de mamut a los 15 años de edad, bajando del subte, un día lo para un retén, se retoba, el milico le da un culatazo y le rompe 2 costillas. Mi tía lo que hace frente a eso, cuando llega cuando se encuentra con el hijo, agarra, le encaja 2 sopapos y le dice: pelotudo, ¿para qué te retobás con el milico? De acá, historiador oral, lo primero que hay que preguntarse es por qué le pega y por qué le dice lo que le dice. Porque la otra opción hubiera sido hacer algo para proteger al hijo frente al milico. Y la realidad es que mi tía estaba más sola que perro. No tenía forma de organización, no tenía alternativa política. Decir que estaba pasando y admitir lo que estaba pasando en ese momento era una cosa sumamente complicada, porque tendría que haber hecho algo. ¿Sí se entiende lo que digo? Como ella, yo conocí un montón de gente que dijo: bueno, se lo llevaron, por algo será. Porque la otra es que tiene que activar. No estoy diciendo que eso es bueno, lo que estoy diciendo es que hay que también entender la realidad de la gente. Al mismo tiempo y al revés, el tipo por el que votaba don Lolo, Aníbal era una cosa estrambótica. Aníbal había sido obrero es obrero del frigorífico Pedro Hermanos, en Montechingolo. Aníbal era de la Juventud Católica. Aníbal, él me contó, ¿viste? Cuando llegó el golpe de Estado, él dijo: bueno, finalmente un poco de orden en medio de todos estos rojos de miércoles, qué sé yo. Y un tiempo antes del golpe, Aníbal había sido elegido delegado, y él estaba muy orgulloso de ser delegado. Pero al mismo tiempo era un tipo que se había llevado bien con la patronal.
Entonces, un día después del golpe, va a la patronal, le plantea un par de reivindicaciones y eso le hace lo que le corresponde a un jefe de personal en ese momento. Le amenaza la vida. Dicen, te vamos a desaparecer. Y en shock absoluto, porque no se la esperaba, sale de ahí y preocupado, y él me dice, empiezo a buscar qué hago y cómo defenderme ante esto. Miro alrededor y lo que veo eran los tipos que estaban todos pintados de rojo. Y me meto con los que estaban pintados de rojo. Pero no por opción ideológica, sino por lucha de clases. A ver si queda claro. Y se hace comunista. Y en el 79, este tipo organiza la Sociedad de Asociaciones de Fomento de Lanús, que en el 82 hace el lanusazo a partir de las movilizaciones de la Sociedad de Fomento de Villa Diamante y de Villa Obrera. De hecho, se movilizan 3 veces y tiene que renunciar el intendente militar. Ahora, en medio del baile, a Aníbal lo desaparecen. O sea, se lo llevan de una esquina, ¡tum! Y mientras está metido, él escucha voces, y este es viejo obrero de Lanús, y reconoce a los policías como los tipos que fueron al secundario con él. Entonces, mientras le dan máquina, le dicen, te voy a hacer reventar, Juan, vas a ver cuando salga de acá, estos son apremios ilegales, bla, 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 hasta que eventualmente, porque este era nadie, lo sueltan, lo meten en un Falcon, lo tiran en la calle Villa Obrera, y mientras despotrica y le dice, le voy a hacer la denuncia, que sirve, que sé cuánto, se va a casa. Y en la casa encuentra a la mujer llorando, la familia, qué sé yo, los tipos buscándolo, y él me dice, a mí nunca se me ocurrió que nadie supiera dónde yo estaba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Esto es como una actitud natural del tipo. Y el tipo no dejó de hacer lo que estaba haciendo, y de hecho protagoniza el lanusazo. Entonces, aquí hay cosas que son bastante más complejas que simplemente decirlo. Cuando yo entrevisto obreros durante la dictadura, y revisé mis entrevistas largo y tendido, todos empiezan diciéndome lo mismo. Aquí no pasó nada. Todo el mundo estaba con la dictadura. Todos querían que viniera el golpe. Ahora, escuchemos lo que están diciendo. Todos quiere decir ellos, pero yo no. Esto es notable. ¿Cómo que todos, pero yo no? Uno me dice, todos menos los que estaban esclarecidos. Él se asume como esclarecido. Y después todos pasan a contar diversas formas de resistencia y sabotaje en su fábrica. Todos. Entonces, ¿cómo explicás esto como un apoyo a la dictadura? De hecho, los milicos no lo explican como apoyo a la dictadura. Está lleno de informes de comandantes regionales. Nosotros con Alejandro Schneider revisamos cosas del Ministerio de Trabajo de zona norte en Buenos Aires, que indican la problemática de cómo percibían los problemas, donde los milicos agarraban y decían, hay subversivos en la fábrica, lo hemos detectado porque las consignas en 4 lugares distintos son iguales, en los volantes. Fulanito debe estar compenetrado con este tipo de movilización, hay que hacerlo desaparecer. Respuesta del jefe de personal. Este tipo está muy compenetrado con el resto de los trabajadores, no es el momento. A ver, otra vez, ¿cómo que no es el momento? Claro, porque si te lo llevas, pasa lo que pasa a Don Lolo con el delegado, te levanta la fábrica el tipo. Y cuando empezás a rastrear la problemática de conflictos, cuestiones, a ver, yo lo que hice fue simplemente ver cantidad de huelgas y cómo se daban, ver formas de organización. Y esto lo podíamos ver por los diarios,
qué sé yo, a mí el Sol de Quilmes me dijo un montón de cosas, por ejemplo. Pero además por las cosas que te contaban. Qué sé yo, los muchachos de Sayar que se juntaban con los del Ital en el cementerio de Avellaneda para hacer un grupo bíblico mientras organizaban cómo tomar la fábrica. No estudiaban la Biblia, pero si hablas con el párroco te va a decir venían porque tenían grupo bíblico. Los tipos estaban usando una forma de enmascaramiento que además remonta a la resistencia peronista. Digo, ¿qué historiadores que somos? Resulta que la experiencia para nosotros se corta cada 2 por 3. La experiencia subsiste y se resignifica. Uno de los problemas con los análisis sobre la dictadura es que todo el santo mundo admite que entre 1969 y 1975 y el Rodrigazo fue un pico en las movilizaciones de trabajadores en la Argentina. Y luego es como que vino la dictadura y desaparecieron. A ver, como historiador les digo, esto es imposible. No hay tal cosa como que en 5 o 6 meses la experiencia de una clase desaparezca. Lo que ocurre es, empieza a discurrir en la clandestinidad, en lo subterráneo, en formas que no se perciben con facilidad. O mejor dicho, que las percibe el enemigo. Lean Clarín entre el 77 y 78, la primera mitad del 78, y está lleno de artículos que hablan de la Argentina secreta, de tipos que dicen hay peligro de Cordobazo. Están exagerando, pero no deja de reflejar que tienen miedo a esta cosa negra y tenebrosa que funciona. ¿Por qué? Porque cuando empezás a juntar que la primera huelga fue el 24 de marzo del 76, que hubo sabotajes para tirar para arriba, que a pesar de que reprimiste a los negros de Luz y Fuerza y desapareciera Oscar Smith, siguió habiendo quilombo, que en octubre del 77 empieza el conflicto en la ICA, en la Santa Isabel de Córdoba, y que de repente tenés 600, 700 mil tipos haciendo paro a través del país. ¿Cómo explicas eso? A ver, tu problema no es lo que te dicen, no, los milicos traían orden. Tu problema no es el discurso, es lo que hacían. El problema es la práctica, ¿no? Y ahí quiero finiquitar, digamos. No me acuerdo de otras cosas, había una sobre Trump, que era la última. ¿Había algo más en el medio ahí? Sí, no, me parece que diste cuenta del amplio abanico de intervenciones y preguntas que hubo. Si querés hacer una mención a las elecciones, que es la pregunta que hizo Seba, bueno, bienvenido, y si no te dejamos libre. Les digo brevemente, hasta hoy a las 11, te digo porque me vienen llamando y ahora me van a volver a llamar, de una radio sobre estas cosas. Hasta hoy a las 11 la elección estaba cabeza a cabeza. En realidad, si lo que parece haber por la votación hasta ahora se da, Biden ganaría los estados de Nevada y Wisconsin que están en disputa, y Trump ganaría todos los otros que están en disputa, menos Michigan, que no sabemos qué pasa. Dependiendo para qué lado caiga Michigan, gana Biden o gana Trump. En ese contexto, sí tenemos una cantidad de datos en términos de encuestas en boca de urna. La primera cuestión es que Trump sacó del voto afroamericano el 6% en 2016, en este momento está en el 12%. O sea, 2 veces más negros han votado a Trump de lo que lo votaron hace 4 años. ¿Está claro hasta ahí? Bien. De hispanos, lo han votado casi el 40%, 10% más que hace 4 años. Entre mujeres, dependiendo si son negras o blancas, el voto trumpista oscila en el 45%. A ver, el campeón de la misoginia
tiene el voto del 45% de las mujeres. Increíble. Entre trabajadores y obreros, 60% para Trump. ¿Estamos? En eso, además, sabemos algunas cosas. La percepción del norteamericano medio es que la economía con Trump anda bien. Más del 50% te dicen que anda bien, solo el 19% te dice que anda mal. El manejo de la pandemia por parte de Trump, otra vez, 55% te dicen que estuvo bien, ¿sí? 34% te dicen que estuvo mal. Pero estas encuestas de boca de urna te dan una impresión de otro tipo de cosas. Además, con cosas que son puntuales y que ahí terminemos. ¿Por qué estos trabajadores votan a Trump? Digo, esa es la gran pregunta. ¿O por qué estas mujeres votan a Trump? Al fin y al cabo, misógino, racista, multimillonario, autoritario, narcisista, que apoya la contaminación ambiental, etc. Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas. Primero, la política mercado internista de Trump ha mejorado la vida de unos cuantos trabajadores. La realidad es esa. La segunda cuestión es que el planteo de sectores medios demócratas sobre traspasar la industria petrolera a los nuevos tipos de energía carece de un problema muy serio. ¿Qué haces con todos los trabajadores petroleros de biodiesel y compañía que dando vuelta por ahí? O sea, tu oferta de mejorar el medio ambiente es que estos tipos se mueran de hambre. Entonces, prefieren infinitamente más a un cretino, pero que va a mantenerles el trabajo, que a tipos progres que piensan modificarlo. La tercera cuestión es que hay una crisis de legitimidad profunda en Estados Unidos entre el ciudadano medio y el sistema político. La visión de muchísimos norteamericanos es que los políticos y la ciudad de Washington son una bosta. Y por lo tanto, si los candidatos que pueden ganar son malos, si todos son malos, votás al que más empioje la situación. Y Trump es muy exitoso en presentarse a sí mismo como por fuera del establishment, ¿sí? Y crítico de los políticos tradicionales. No así Biden. De hecho, si los demócratas hubieran querido ganar, hubieran postulado a Michelle Obama, que tenía mucha más prensa y mejor opinión pública. Eligieron candidatos malos. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que hay en Estados Unidos es una cosa complicada, donde lo que yo pienso que va a ocurrir es un año de mucho conflicto social, porque ninguno de los dos sectores, gane quien gane, va a aceptar el resultado así como así. Esto en un contexto donde además a los republicanos les ha ido muy bien en gobernaciones, ganaron un estado más, tienen mayoría de estados republicanos, ganaron el Senado y están disputando la mayoría en la Cámara de Representantes. O sea, capaz que pierde Trump, es factible, pero a los republicanos les fue muy bien. Agregale, en medio de la pandemia, ¿no? Con tasa de desempleo, caída de la economía, crisis por todos lados, le fue espectacular. Nada más. Ha sido un gusto verlos a todos, Bueno, menos a la Tana mendocina. Pablo, para nosotros ha sido un gusto también y se evidenció en los comentarios de quienes participaron. Muy, muy agradecidas otra vez. Cerramos como al inicio, agradecidas de tu generosidad y de indudablemente esta voz que era imprescindible para un ciclo que pretenda dar cuenta de la historia oral y los historiadores en el siglo XXI. Así que nada más que agradecerte otra vez, agradecer a todos, invitarlos para el miércoles próximo a la misma hora, donde vamos a darle cierre hablando de la historia oral y la militancia de las mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias. Chao, gente.
Chao, gracias. Chao, Pablo.